FM 89.1, Radio Universidad. En el ruido de la ciudad, un sonido nos identifica. La información. Entre tanta gente. Bueno, una voz muy, muy importante para escuchar. El profesor, el académico, el titular de Economía de la Universidad de Avellaneda, el economista Santiago Fraschina. Santiago, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo grande. Igualmente, igualmente. Bueno, acá te digo, estábamos todos escuchando la conferencia de Macri hoy. Estaba acá mucho personal del Instituto de Medios de esta universidad, como tienen ustedes, y había empleados, administrativos, todo, y salimos espantados, Santiago. No sé si está correcta la visión, pero sí. Todos empezaron a recordar, dice que faltaba el oso Arturo, ahí sentado. La verdad, un autismo, nos dio mucho miedo, y lo digo en serio, con preocupación por todos los argentinos. No sé cómo lo viste vos. Sí, yo también muy preocupado porque el diagnóstico del gobierno de Macri es que lo que pasó hoy en términos financieros, que fue una catástrofe, desde la caída de las acciones de las empresas que cotizan en Bolsa Argentina, el riesgo país, la nueva devaluación de la moneda muy fuerte, que obviamente va a generar una aceleración de la inflación en la Argentina. ¿Qué hace el gobierno de Macri? Dice que fue por culpa de que ganó el kirchnerismo y que eso no genera confianza en el mundo. Ahora, en el 2017 el gobierno de Macri ganó y en el 2018 se devaluó la moneda casi un 100%. Tal cual. Entonces, eso demuestra que es totalmente falso y que lo que está pasando hoy es intrínseco al modelo económico que ha generado el gobierno de Macri. Es claramente, y yo eso es lo que nos preocupa, es un modelo que ha generado ha generado dos burbujas financieras muy fuertes, una con las LEVAC, que ya explotó el año pasado, y otra con las LELIC, que obviamente está explotando hoy. Hoy los bancos no renovaron las LELIC, y en vez de renovar las LELIC agarraron los pesos y empezaron a comprar dólares. Pero no es por miedo al gobierno de Macri, sino que al triunfo de la oposición, sino que es obviamente un modelo que te genera una burbuja, que sabe que es insostenible. Los mismos bancos saben que esto es insostenible. ¿Por qué se lo llaman burbuja? Y no solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial. Porque cuando la actividad financiera se desacopla de la actividad productiva, es decir, que lo único que crece es lo financiero, mientras lo productivo, que es lo que genera riqueza, que es lo que genera valor, se va destruyendo, se generan esas famosas burbujas que, como el nombre lo dice, tarde o temprano termina explotando, pero no solo en la Argentina, sino en cualquier país del mundo que genere una burbuja le va a terminar explotando. Bueno, y esto es lo que estamos viviendo hoy. Obviamente, ¿qué hacía el gobierno? Mirá, hoy, si el Banco Central quería parar la devaluación, lo podía haber hecho, porque la verdad que tenía poder de fuego para hacerlo, porque tiene los dólares todavía del Fondo Monetario Internacional, y además el Fondo Monetario Internacional no solo le permite intervenir en la actualidad con los dólares, sino que le permite intervenir con 3.600 millones de dólares en el dólar futuro, inclusive violando la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, algo que nosotros venimos denunciando hace rato. Pero así todo, hoy el Banco Central, si quería parar la devaluación de la moneda, tenía poder de fuego para hacerlo. ¿Qué hizo el Banco Central? No intervino poco y nada para dejar que haya una devaluación y que el gobierno de Macri le pueda echar la culpa y generar caos en la sociedad creyendo que esto es por efecto del triunfo de la oposición. Yo lo que digo es, si esto es resultado de las elecciones, bueno, que no haya democracia en la Argentina, y esto es falso. No todo proceso de elección nos tiene que llevar a un caos económico como lo que estamos viviendo hoy los argentinos. Esto es 100% responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Pensás que el plan económico que han esbozado en algunos momentos por parte del equipo de Alberto Fernández puede tener alguna solución a todos estos problemas que ya se sabe, ¿no? Obviamente lo que está sucediendo, más allá de después hablar de la herencia, como hizo este gobierno, no sé qué es lo que va a ser el próximo, pero ¿pensás que con un plan económico como el que viene ya manifestando Alberto Fernández, hay algún tipo de solución o de salida? Bueno, yo sí creo, estoy confiado. Mirá, vos tenés 3 áreas en las cuales vas a tener que trabajar fuertemente. El primero es el área social.
Es decir, tenés una tasa de desocupación de vuelta de 10.1%, volvemos a una crisis laboral en la Argentina con tasa de desocupación de 2 dígitos, crecimiento de la pobreza ya llegando al 35% de los argentinos bajo la línea de la pobreza, concentración del ingreso. Ahí vas a tener que trabajar, me parece que lo peor que deja el gobierno de Macri es eso, y cualquiera que venga va a tener que trabajar principalmente en eso, caída y pulverización de los ingresos reales de los argentinos, tanto en dólares como en poder de compra. El siguiente punto es el productivo. Estamos viviendo un proceso, 43 empresas por día están quebrando hace un año en la Argentina, 43 empresas por día están cerrando. Entonces vos tenés un proceso de desindustrialización que se ha acelerado a partir del año pasado. Vas a tener que reconstruir el aparato productivo. Y entonces lo social, lo productivo y por último lo financiero. Te dejaron un mega endeudamiento, no solo con los bonistas privados, sino con el Fondo Monetario Internacional, cercano a los 50.000 millones de dólares, que implica que hoy la Argentina es el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Para tener una idea, el segundo país más endeudado con el FMI es Egipto, con 11.000 millones de dólares. Nosotros, casi cercano a el 60% de toda la deuda del FMI con el mundo lo tiene con la Argentina, inédito en la historia. Nos dejaron un bono a 100 años, lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1917, inédito en la historia económica argentina. Ahora, ¿qué tiene que hacer rápidamente? Y algo de lo que está gozando Alberto Fernández tiene que ver con esto. Primero es reactivar la economía argentina, porque no puede cambiar nada si no hay crecimiento económico. Y para eso la variable central es el consumo, por eso necesita que los ingresos reales de los argentinos aumenten, es decir, que los ingresos nominales aumenten más que la inflación, tanto la jubilación como los salarios de los trabajadores y la asignación universal por hijo, sobre todo los sectores más vulnerables, que son los que tienen en economía lo que llamamos propensión marginal a consumir cercana a 1, es decir, vos un desocupado, le aumentás el ingreso y sale automáticamente a consumir. Y ahí vas a reactivar rápidamente porque el 50% de las máquinas de la industria hoy están paradas, con lo cual lo único que tiene que hacer la industria no es invertir y comprar una máquina nueva, sino poner en funcionamiento las máquinas que tienen en la fábrica sin producir. ¿Pero por qué no producen? Porque ni siquiera venden. Ahora, si vuelve a reactivar el consumo y vuelven a haber venta, vuelve a reactivarse la producción, y si se vuelve a reactivar la producción, vuelven a contratar trabajadores y podemos volver al círculo virtuoso del crecimiento del consumo, venta, producción, reducción de la desocupación y la pobreza, y volver a crecer la economía. Y a partir de ahí, una vez que salís de esa coyuntura, tenés que empezar a armar un plan de mediano plazo, tanto para resolver lo financiero, te vas a tener que sentar con el FMI a renegociar no solo los vencimientos de la deuda con el FMI, sino el memorándum de entendimiento, porque la Argentina no puede salir con esto ajustando, porque esto, en vez de generar crecimiento económico, genera todo lo contrario, un círculo vicioso de caída de la actividad y el consumo y la producción. Entonces hay que cambiar el memorándum de entendimiento, negociar que los vencimientos para patearlos para adelante. El próximo gobierno en los 4 años tiene vencimiento de capital e intereses de 150.000 millones de dólares en los 4 años. Esos dólares no se tiene nadie, ni siquiera si gana Macri tiene esos dólares, con lo cual también vas a tener que renegociar con los bonistas privados y el FMI. A partir de ahí empezás a reconstruir la economía y la sociedad argentina. La última, Santiago, y agradeciéndote siempre tu claridad. ¿Qué va a pasar? La gente está muy angustiada. Llega Macri al 10 de diciembre, llega el 27 de octubre con este autismo, con esto que está expresando, ratificando el rumbo, echándole la culpa al kirchnerismo de todo. ¿Llega el 27 de octubre para vos? Es muy difícil, la verdad que son procesos que uno no tiene, no sabe cómo esto va a terminar. Ahora lo que tendrían que haber hecho, me parece, de mi humilde posición, es llamar a la oposición, que ha salido ganadora claramente, respetar los procesos electorales en la Argentina, la población le ha dado la espalda al gobierno, tendría que haber llamado a la oposición para empezar a hablar con la oposición para ver cómo seguimos de acá hasta el 10 de diciembre, porque nadie quiere que esto explote. Me imagino que el gobierno tampoco debe querer que explote, eso me imagino, porque el que lo termina pagando es la población argentina cuando una economía termina de explotar, como pasó en el 89 con la crisis hiperinflacionaria o como pasó en el 2001. Ahora, el gobierno, con la conferencia que dio hoy Mauricio Macri, me parece que más que eso está redoblando la apuesta, sin darse cuenta de que la sociedad le ha dado la espalda, y que me parece a mí, yo no soy encuestador ni lo quiero ser, pero digo, me parece que el resultado que vimos ayer es irremontable para el gobierno, con lo cual no sé qué aspira el gobierno, cómo cree que el gobierno puede dar vuelta a esto en 2 meses, y además teniendo esta situación económica que ahora se va a volver a recrudecer los resultados negativos, porque ya digo, el FMI había dicho que para este año vamos a tener un 40 de inflación, sin esta devaluación que vivimos hoy,
que casi fue del 30% de devaluación lo que sufrimos hoy los argentinos, con lo cual esto se traslada ya automáticamente esta semana a precio, entonces vamos a tener una inflación más alta que la del año pasado, que fue una inflación del 47%, que para remontarse un año tan inflacionario como el año pasado hay que ir a 1991 cuando estábamos saliendo de la crisis hiperinflacionaria, con lo cual vos me decís, ¿qué está pensando el gobierno? La verdad que no tengo ni idea. La verdad. ¿Y qué va a pasar en los próximos días con el dólar? ¿Tenés alguna percepción? No, y eso va a depender del Banco Central. Yo creo que, a ver, vos me decís a mí, los bancos se quieren ir de la Argentina, pero esto del año pasado se quieren ir. Pero no irse físicamente, sino llevarse la mayor cantidad de dólares posible. ¿Por qué esperaron un año? El año pasado, cuando terminamos en el Fondo Monetario Internacional, era que los bancos habían definido irse de la Argentina porque se dieron cuenta que este modelo económico era un rotundo fracaso. Ahora quiso el Fondo Monetario Internacional calmar un poco al sistema financiero para que se queden un tiempo para ver si pueden lograr la reelección del gobierno de Mauricio Macri. Pero los bancos habían definido irse. Se quedaron porque estaban haciendo una ganancia exponencial con las LELIQ que vencían semanalmente y que tenían tasas de interés, la tasa de interés más alta del mundo en términos nominales, con la cual la rentabilidad que tenían acá no la tenían en ningún país del mundo. Entonces se quedaban por eso. Ahora, con este desastre que está generando, con la falta de legitimidad que hoy tiene el gobierno de Macri, porque la población le dio la espalda y no porque nada que ver, porque ganó la oposición, los bancos dicen, bueno, hasta acá hemos llegado con este negocio financiero, me quiero llevar la mayor cantidad de dólares posible antes que termine de estallar todo, porque el último que se va se queda sin los dólares, y esto el sistema financiero lo sabe. Claro. Santiago, como siempre, un lujo. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un saludo grande. El profesor Santiago Fraschina, economista, docente, dando su visión sobre lo que está pasando. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.